Bien, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto verlos. Veo que hay varios invitados y presencias ilustres. Gracias por concurrir a la presentación de hoy. Entonces, damos inicio a la presentación de hoy del Núcleo de Historia Económica y Social. Antes de entregarle la palabra a nuestro invitado especial, que va a ser Gabriel, quiero solamente mostrarles una cosita, que es básicamente lo que viene, hacer difusión de lo que viene, que va a ser nuestra presentación del día viernes 24, la próxima, ¿m? En la que esperamos que también participen, porque va a ser una también muy interesante como la de hoy, y se las voy a mostrar acá en pantalla directamente en la programación. Mm. Entonces, vale. Aquí está. Entonces voy a proyectar un ratito nada más para que ustedes vean todo, ¿no? Entonces tenemos, según el calendario, la presentación de hoy de Gabriel por las zonas económicas especiales de primera generación en la República China, y el viernes 24, que es la próxima sección, a las 16, ahí tenemos que cambiar esa hora, está equivocado, y estamos esperando ver cuántas personas se van a inscribir, porque si se inscriben no más de 20, la vamos a hacer presencial en la sala 401, que es mucho más cómoda para un trabajo de seminario, y sacamos más provecho, con el profesor Dani Haimons de la Universidad de Talca, la Facultad de Economía, que va a presentar los efectos persistentes del fraccionamiento comunitario, evidencia en las comunidades mapuche. Que es un trabajo interesantísimo para demostrar cómo ese fenómeno, en la medida que afecta con más fuerza a algunas comunidades, alienta también más el conflicto específicamente en esas comunidades. En cambio, en aquellos lugares donde el fraccionamiento no ha arrojado efectos tan negativos para la gente, para estas comunidades, en esos lugares el conflicto ha sido mucho más atenuado o prácticamente no ha existido. Esa demostración es muy interesante, entonces espero que vengan todos también como hoy, pero ya esperemos que para el próximo viernes será presencial. Entonces, dicho esto, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Gabriel Artaza. Bueno, Gabriel tuve el privilegio de dirigir este trabajo como tesis de licenciatura de grado. Eh, Él ha continuado después de licenciarse muy exitosamente con esta tesis, eh, obviamente por la dirección que tenía esta tesis, ¿no? Y ustedes ya ven, se le recomendó, todos los que pudimos, le recomendamos que siguiera su estudio de posgrado, profundizando estos estudios, y por eso que él ha seguido su estudio de posgrado en el Instituto de Estudios Internacionales, en un magíster dedicado a esto, ¿no, Gabriel? Tú nos dirás. ¿Mm? Y no exactamente, estoy No te trabajando escuchamos, Gabriel. diplomacia. ¿Ahora se me escucha? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahí? Alguna razón no te escucho. ¿Aló? No. Vale. Debe ser por ¿Aló? los ¿Se me audífonos. escucha ahora? Oscar me ¿Sí? está escuchando, así que estudio Mario. Ahora sí, ya. Estaba correcto. ¿Ahí? Sí, gracias. Ya. Sí, bueno, estoy trabajando, bueno, relaciones con la República Popular China, pero estoy trabajando ahora, bueno, entregué mi tesis de posgrado el lunes Ah, vaya. en diplomacia científica con China. En cierto sentido está relacionado, pero no es un fenómeno interno de la República Popular China, Vale, sino pero ha que es de la relación, seguido de alguna de manera relación China. vinculado con China. Bien, Sí. entonces, retomando esto que decía, él ha continuado estos estudios y claro, yo solamente quiero introducir muy brevemente, porque no es la idea de quitarle tiempo a él, de decir que en los momentos que él confeccionó este trabajo, ya no estaba la situación que venimos observando hace ya 2 años, ¿no? En el que se ha venido reconfigurando el orden mundial y en el que China ha venido asumiendo un rol cada vez más gravitante. Y por otro lado, no era el momento en que todavía China acaparaba el porcentaje altísimo que tiene del comercio, de todo el comercio que tiene Chile. Por lo tanto, el momento que él hizo este trabajo de alguna manera estaba adelantándose a una serie de fenómenos. Entonces, por eso la importancia que tiene. Y lo otro es que este trabajo eh, expone también, no una receta, sino que expone múltiples combinaciones de reformas, ¿no?
algunas resultan bien, otras no tan bien, otras mal. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un trabajo muy interesante, complejo, en el que se mezclan estos elementos y que nos dan pautas también de lo que podría ser a futuro aprendizaje importante para Chile y para América Latina y para otros países. Entonces, para no quitarle tiempo a más tiempo a Gabriel, vamos a establecer cómo vamos a funcionar. Él va a tener de aquí hasta las 5, 5 y cuarto, ¿no? Más o menos, para que puedas poner con toda su altura de propiedad y detalle su trabajo, que ya debe tenerlo ya en su pantalla. Y yo voy a pasar a habilitarlo entonces para que lo vaya compartiendo. Y le damos entonces una cordial bienvenida a Gabriel para que nos ilustre a todos sobre estos interesantes desarrollos de los últimos años. Adelante. Bueno, muchas gracias Mario por tus palabras de bienvenida y por lo expresado y bueno, y a todas las personas que están presentes tanto por Zoom como por los canales de divulgación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien, cierto? Está- No, no hay problema en la visualización. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, como decía Mario, voy a hacer una pequeña, voy a hacer poner presentación, eh, unos pequeños antecedentes de lo que ha sido, de lo que fue este trabajo. Yo este trabajo lo desarrollé en base, fue mi tesis de pregrado en licenciatura de Historia, lo realicé hace ya 3 años, el año 2020, con la guía del profesor Mario Matus. Eh, y fue más que nada un, un salto a la piscina que hice cuando decidí tomar este tema, porque la verdad yo, y así como muchos, no sabíamos nada del proceso de desarrollo de la República Popular China. Es la República Popular China, pese a la relevancia que tiene geopolítica y económicamente en el mundo hoy en día, y tanto también para Chile, es todavía aún muy poco estudiado. Ha aumentado el estudio en los últimos años al respecto, pero todavía es un tema que es muy poco trabajado, en especial los procesos internos de la República Popular China. Se ha trabajado un poco más fenómenos comerciales, el empresariado nacional está muy vinculado a China hoy en día, sobre todo el sector exportador e importador, pero desde la perspectiva de los estudios de los procesos internos de China es algo que se trabaja muy poco. Entonces y algo de lo cual yo no sabía nada, y a medida que decidí trabajar en la República Popular China por ese mismo como interés por aventurarme en este mundo. Y el trabajo en particular el tema de la investigación propiamente tal fue desarrollándose a medida que leía sobre el proceso de desarrollo de la República Popular China y decidí meterme con ese concepto que empezó a surgir en la zona económica especial y cómo esas zonas económicas especiales se fueron desenvolviendo y el rol que tuvieron en el proceso de desarrollo de China. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar ya mi investigación que se llama la Zona Económica Especial de la República Popular China, a partir del año 1980, en particular lo que ha sido el rol del Estado chino en el desarrollo de esta zona económica especial y con el objetivo del desarrollo de clústeres de alta tecnología. Entonces voy a continuar. Entonces, ya como avanzando en lo que fue la pregunta de mi investigación, cuando me la planteé a mí mismo, ya Mario, como mi profesor guía, fue de qué modo la estrategia de las acciones del gobierno de la República Popular China y las autoridades locales, algo que voy a mencionar un poco después también, facilitaron o entorpecieron el desarrollo de clústeres industriales de alta tecnología en la zona económica especiales que vamos que estudiamos. Que en unos minutos más voy a conceptualizar de qué estoy hablando. Y la hipótesis en la que se basó mi investigación, la respuesta tentativa, fue que en el caso de las zonas económicas especiales, estas cuatro, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai y Shantou, que son las cuatro zonas económicas especiales de primera generación de la República Popular China, en ellas la iniciativa estatal fue un apoyo importante al desarrollo de clústeres de mayor valor agregado, porque promovieron mecanismos que generaron un marco institucional e incentivos necesarios que dieron a industrias competitivas en el mercado internacional, sobre todo industrias de alta tecnología, como lo vamos a ver. Siguiendo. Entonces ya, aquí ya viene como el glosario siempre importante para entender de qué estamos hablando.
Cuando hablamos de zona económica especial, es un concepto que se debate bastante, pero que de manera muy simple, muy amplia, se define como una zona geográficamente demarcada dentro del límite de un estado que cuenta con una regulación económica que es diferente al resto del territorio nacional. O sea, la definición más clásica que existe sobre la zona económica especial es un territorio determinado de algún país que tiene una regulación que puede ser tributaria, puede ser regulación laboral, puede ser regulación administrativa, puede ser controles de precios distintos en países donde existan, que es distinto que lo que hay en el resto del país. Especial territorios muy acotados geográficamente. No hablamos de comunidades autónomas ni ni de regiones administrativas especiales, sino que hablamos de ciudades o zonas de o barrios de ciudades incluso que tienen una administración económica distinta, una regulación económica diferente. Y el otro concepto importante que utilizamos aquí es el de clúster, que fue definido originalmente, principalmente por Michael Porter, ya en la década de los 90, que es el fenómeno de que se produce una concentración geográfica de sectores productivos conectados entre sí, enlazados entre sí, lo que puede llevar a una mayor dinamización de los factores productivos por la convivencia y concentración de los mismos factores, y por lo tanto se puede convertir en un motor para la innovación. Aquí se puede hacer que el hecho de que haya, por ejemplo, el caso más común de un cluster de alta tecnología es Silicon Valley, donde tiene a los ejecutivos de las empresas tecnológicas que comparten un territorio determinado, incluso pueden salir a almorzar juntos, con lo cual comparten ideas, surgen nuevos negocios, qué sé yo. Y asimismo también los técnicos y trabajadores de estas empresas también comparten entre ellos y existe esta dinamización producida por la concentración geográfica. Eh, Aquí pasando. Si volvemos a al concepto de las zonas económicas especiales, eh, esta regulación que es distinta a a la de la regulación general del territorio nacional, tiene por lo general cuatro objetivos, aunque puede ser, muchas veces tiene el objetivo de atraer inversión extranjera directa, o también puede ejercer como una válvula, como una solución para enfrentar escenarios de alto desempleo, debido a esta mayor inversión extranjera. O también puede ser un espacio de soporte estratégico para los procesos de reforma económica, como pueden tener alguna posición estratégica, como por ejemplo, que puede ser tanto inversión extranjera o potenciar ciertas industrias o potenciar exportas, una estrategia exportadora, etcétera. O también puede servir como laboratorio para aplicación de nuevas políticas económicas. Por ejemplo, si un país quiere desarrollar un proceso de reforma estructural de su economía, de cualquier tipo, una zona económica especial puede servir para probar o experimentar con ciertas normas o, o ciertas estrategias para ver si funcionan o no, cuáles son los desafíos que tienen, los obstáculos para su desarrollo, y así, en el caso de que tengan éxito, por ejemplo, ahí se pueden ampliar al resto del territorio nacional, o en caso de que sean fracasos, se pueden cortar, o en caso de que demuestren tener ciertas trabas, ciertos obstáculos, se pueden buscar soluciones a estos obstáculos sin que eso haya significado un problema para para el desarrollo económico de todo el país, sino que simplemente acotado a eso. Entonces puede servir como laboratorio. Eh, Aquí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, una zona económica especial puede sonar para mucha gente como algo medio extraño, pero en realidad existen en prácticamente todos los países del mundo y en muchas zonas. Por ejemplo, la imagen de la derecha, tenemos una foto aérea de lo que es la zona franca de Iquique, la SOFRI, que es una zona económica especial, solo que básicamente con su normativa especial corresponde a una más flexible regulación tributaria, pero efectivamente es una zona económica especial. Cinco. Bien, ya entrando en lo que es, dentro de lo que es la República Popular China, las zonas económicas especiales son una parte integral, son una parte que constituye el fenómeno general de lo que es lo que se llama la reforma y apertura de la República Popular China. Lo cual no quiero profundizar mucho, pero sí es importante establecerlo presentarlo como antecedente. eh, por una parte, para entender este fenómeno, que es muy relevante para la geopolítica mundial actualmente, para las relaciones económicas internacionales, y para Chile y para el mundo,
y también para entender de lo que se trata en realidad mi investigación, que es de un elemento de esta reforma de apertura. Entonces, la reforma de apertura que en chino se conoce como Gai Ge Kai Fan, es el proceso de transformaciones estructurales de la economía china, que se iniciaron un par de años después de la muerte de Mao Zedong, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Hubo un proceso muy complicado de crisis política en China. Deng Xiaoping logra tomar el poder, por así decir, y creo que hay alguien hablando. Sí. Deng Xiaoping logra imponerse e impulsar este proceso de transformación económica. Es una transformación bastante espectacular. Eh, si lo tomamos en consideración, para el año 1978, China tenía un PIB per cápita que era similar, incluso inferior al de muchos países del África subsahariana, en ese entonces, como Sierra Leona o Burundi. También era un país que tenía muchas distorsiones económicas, si podemos llamarlo así, sobre todo en la medida de dónde estaba el enfoque de la producción industrial y de la política industrial de la República Popular China, que estaba impulsado no fundamentalmente por las ventajas comparativas o ventajas competitivas que puede tener la República Popular China, sino también por consideraciones políticas y militares del Partido Comunista Chino de la época. Entonces las industrias estaban instaladas geográficamente en lugares que no eran ventajosos para el desarrollo económico chino, sino que estaban instauradas al interior por necesidades de defensa. Sobre todo la inversión estaba enfocada en industria pesada, en acero, en cemento, que era una industria ineficiente, que dependía demasiado de capital, de inversiones del mismo Estado de la República Dominicana. Entonces, todo este proceso de reformas se basa se puede estructurar en base como a tres fases, la primera es la que se inició en 1978 con el discurso de Deng Xiaoping, y que culmina en 1989, se puede llamar como crecimiento por fuera del plan. ¿Por qué? Porque Deng Xiaoping evitó que en China se produjera un shock económico y social por la reforma económica. Buscó evitar que en China pasara lo que pasó en Rusia luego de la caída y el colapso de la Unión Soviética, que fue una crisis social y económica de carácter gigantesco. Entonces, se priorizó que las reformas fueran de carácter gradual y dentro de un marco general de una economía que seguía siendo centralmente planificada, con control de precios, que mantenía las lógicas que se había mantenido bajo el Mao Zedong. Empezaron a surgir ciertas ventanas de apertura y de reforma en algunos aspectos. Entonces se hicieron algunas reformas importantes en el mundo rural, y en lo que a nosotros nos atañe, se crearon las zonas económicas especiales, que es lo que que es el fondo de este trabajo. Es decir, ciudades o pequeños territorios en los cuales se fueron implementando reformas de mercado y de apertura económica dentro de un país que seguía siendo centralmente planificado y seguía aislado económicamente del resto del mundo, con el fin de evitar que estas reformas se transformaran en un shock social, se transformaran en una crisis económica y también, por supuesto, que se transformaran en una crisis institucional que afectara al liderazgo del Partido Comunista Chino. Como se puede ver, acá hay como un lapso temporal entre 1989 y 1992, que es lo que se puede llamar la crisis de Tiananmen, que fue las protestas que se iniciaron a fines de la década del 80 y que culminaron con la masacre de Tiananmen, constituyeron una crisis en este proceso de reformas que hubo un retroceso, por así decir, en la implementación de las reformas durante unos años en los cuales se buscó retomar lo que había sido la China de Mao Zedong, pero luego en 1992, con un viaje de Deng Xiaoping y nuevos discursos de Deng Xiaoping que llama a consolidar la reforma, empieza un nuevo proceso en el cual ya se consolida la reforma de apertura de manera más institucional. Es aquí donde están las grandes reformas al sistema financiero, están las grandes reformas al sistema estatal,
o sea, perdón, no al sistema estatal necesariamente, sino que a las empresas estatales, aquí donde se privatizan muchas empresas o se modernizan empresas estatales. Y aquí donde China también se convierte como en la gran manufacturera del mundo, donde ya empieza a recibir en masa inversión extranjera directa y empieza a exportar bienes de consumo, por lo general de bajo valor agregado, por ejemplo, bicicletas, juguetes, plástico, todo lo que son como esos bienes de consumo masivo. Y la tercera fase en la que estamos, por así decirlo, hoy en día, salvo que consideremos que estamos ahora en una cuarta fase, pero con el ingreso a la Organización Mundial de Comercio y ya la consolidación de China como una economía de mercado de nivel internacional. Y es aquí donde China empieza, por ejemplo, a impulsar las inversiones chinas en el exterior, que es lo que estamos viviendo ahora en Chile y Latinoamérica, en muchos casos, y también a impulsar estrategias de desarrollo industrial de mayor valor agregado. Entonces, bueno, sin más preámbulo de esto, y aquí podemos ver un indicador, no se ve muy bonito, lo siento, pero lo gráfico no es muy fuerte, en el cual podemos ver el desarrollo del Producto Interno Bruto chino, cómo ha superado las economías, por ejemplo, como Alemania y Japón, y cómo se encuentra en un proceso de convergencia permanente con Estados Unidos. Entonces, como ven, el despegue de la economía china se produjo en la década de los 90 en adelante, con las bases que se instauraron en la década de 1980. Bien, ya pasando a lo más, al quid de esta investigación, que son las zonas económicas especiales, hay dos hitos que tenemos que mencionar aquí, que vamos a trabajar a continuación, que son la ley de joint ventures, de empresas conjuntas, que se promulgó en China en julio de 1979, a un año de ya iniciada la reforma y apertura, y las regulaciones de las zonas económicas especiales en la provincia de Guangdong, que son de agosto de 1980. Entonces, estas son los dos grandes hitos que constituyen el inicio de la política de zona económica especial. Y en primer lugar vamos a mencionar lo que es la aprobación de la ley de las joint ventures, mm, que las joint ventures se pueden usar como una definición genérica que consiste en la creación de empresas, de nuevas empresas conjuntas por la inversión o capitales de distintas empresas. Entonces tú puedes ser una empresa privada o extranjera y tú creas una nueva empresa a través de como una semifusión con otra en otro país, sobre todo, en particular en este caso. Entonces tú podías tener una empresa norteamericana y esa empresa norteamericana quería invertir en China debido a las condiciones ventajosas que ofrecía China, sobre todo, por ejemplo, de capital, de fuerza de trabajo. Eh, Invertía en China y esa inversión se realizaba en base a una creación de una nueva empresa con una empresa china, que era una empresa sobre todo del Estado chino. Entonces, esta ley de las joint ventures, en su preámbulo establecía que con el objetivo de expandir la cooperación económica internacional y el intercambio tecnológico, la República Popular China permitirá la incorporación de compañías, empresas, otras entidades económicas o individuos al territorio de la República Popular China en conjunto con empresas, compañías u otras entidades económicas chinas. Recordemos que hasta ese entonces China era una economía muy aislada que, salvo casos muy extraordinarios, no permitía la inversión extranjera directa. Y dentro del articulado se observa que cada parte podrá contribuir en dinero, bienes de capital, derechos de propiedad industrial, etcétera, como inversión en el negocio, es decir, no necesariamente tenía que ser una inversión en dinero, pero que la tecnología o equipamiento invertidos por la parte extranjera tendrá que ser realmente avanzada y apropiada para las necesidades de China. Y para lo cual, para incentivar esta inversión, la ley establecía que la joint venture equipada con tecnología actualizada a nivel mundial podrá recibir una reducción o exención de la tasa impositiva por los primeros 2 o 3 años en que perciba ganancias. Es decir, no necesariamente los primeros años de la inversión, sino que ya desde que perciba ganancias. Y, y
las joint ventures son importantes porque se convirtieron muy rápidamente, como vamos a ver aquí, en el principal sistema de absorción de inversión extranjera directa en la República Popular China. Entonces, podemos ver que ya para las mediados para mediados y la segunda mitad de la década de 1980 eran por lejos la principal fuente de inversión extranjera directa de la República Popular China, con, con la normativa que hemos mencionado anteriormente, que promocionando la atracción de tecnología actualizada y moderna. Y que recién en el año 2000, 99-2000, fue reemplazada en importancia por la inversión extranjera directa de, de propiedad absoluta de las empresas. Y bien, entonces ya visto lo que era la ley de las joint ventures, algunos de los elementos fundamentales de esta ley, el otro hito que mencionamos es la creación o la aprobación de las llamadas regulaciones de las zonas económicas especiales de la provincia de Guangdong, en cuyo preámbulo se establece que con el fin de desarrollar la cooperación económica y el intercambio técnico con países extranjeros y para promover el programa de modernización económica, ciertas áreas deberán ser respectivamente delimitadas en las ciudades de Shenzhen, Zhuhai y Shantou, en la provincia de Guangdong. Después se estableció también en la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian, que es vecina, para el establecimiento de zonas económicas especiales, las cuales, como objetivo principal, deberán alentar a ciudadanos extranjeros, chinos en el extranjero, compatriotas de Hong Kong y Macao, y a sus compañías y empresas a abrir fábricas y a levantar empresas y otros establecimientos con sus propios fondos o mediante joint ventures, y deberán y la zona económica deberán proteger sus bienes, las ganancias debidas a ellos y sus otros derechos e intereses de acuerdo con la ley. Eh, Eso era el preámbulo, y en el articulado se observan muchas normas que tenían el objetivo el incentivo a la inversión extranjera en estos territorios y facilitar el desarrollo de aglomeraciones industriales, además de descentralizar administrativamente esta zona, la gestión, y aislar a las zonas de la economía nacional. Entonces, por ejemplo, dentro de las normas que se observan en el articulado de estas regulaciones, se observa la creación de comités provinciales de administración de las zonas económicas especiales de cada una de ellas, para darle mayor autonomía administrativa a cada zona con respecto a sus propios municipios o provincias. Eh, que tenían la misión de asegurar el desarrollo de la infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo industrial, llevar registro de proyectos de inversión. También se observan incentivos como, por ejemplo, el derecho de los inversores a administrar libremente sus empresas. Recordemos que estamos hablando de un país que tiene hasta ese momento una economía centralmente planificada. La posibilidad de contratar personal extranjero, el derecho a importar libre de impuestos todos los bienes de capital necesarios para instalación y producción, existen incentivos para el uso de bienes capitales que se produzcan en la República Popular China, eh, el derecho a tratamiento fiscal especial, ese es el concepto, no se define a qué se refiere el tratamiento fiscal especial, aquellas empresas que se instalen en los 2 primeros años de promulgar las regulaciones, o a las empresas que tengan una inversión que supere los 5 millones de dólares, y también a empresas que incluyen en su giro el desarrollo de alta tecnología. Entonces tenemos acá varias normas que buscan incentivar la atracción de empresas, sobre todo de alta tecnología, que se aglomeren y se instalen en esos territorios. Y además, hay dentro de estas regulaciones se observan normas que buscaron permanentemente aislar o tratar de, de no vincular demasiado a la zona económica especial con el resto del territorio nacional. Porque, por ejemplo, dentro del articulado se establecía que los productos de las empresas de la zona económica especiales deberán destinarse al mercado internacional, no al mercado interno, y que en caso de que se desee venderlos al mercado interno de la República Popular China, tienen que obtener un permiso especial a través del aparato burocrático, y pagar barrera arancelaria. También, por ejemplo, se facilitaba que personas provenientes de Hong Kong, Macao o extranjeros, se les facilitaba el ingreso o la salida del territorio de la zona económica especial, pero se dificultaba más el tránsito
habitantes chinos de otras zonas de la República Popular China, al ingreso a la zona económica especial. Entonces, estas normas pueden, las últimas que he mencionado, se pueden interpretar y definitivamente son interpretables de ese modo, o de manera coherente con el objetivo de que estas zonas económicas especiales interfirieran lo menos posible en la economía y sociedad del resto de la República Popular China. Es decir, que no hubiese evitar migraciones en masa descontroladas de la República Popular China a la zona económica especiales o evitar el ingreso de bienes manufacturados en la zona económica especiales al resto de la República Popular China, para así no afectar la producción económica local, para así evitar posibles distorsiones o posibles conflictos internos en la República Popular China. Bien, ahora, ¿dónde se ubicaron geográficamente estas zonas económicas especiales? Podemos observar aquí en los mapas, que son producidos artesanalmente, y todas las cuatro de ellas se ubicaron tres de ellas en la provincia de Guangdong y una en la provincia de Fujian, todas ellas en la costa suroriente de la República Popular China. Ninguna al interior, ninguna al norte, sobre todo el norte que había sido durante la época maoísta el corazón industrial de China. O sea, aquí estamos viendo ya un giro con lo que había sido la política industrial de China en los primeros años, que buscaron potenciar acceso, por una parte, el acceso a mercados internacionales, pero no solo eso, sino que cada una de las cuatro zonas económicas especiales se ubicó de manera dirigida a ciertas fuentes de inversión, especialmente determinadas. Por ejemplo, si vamos de oeste a este, podemos observar que Shuhai, la más occidental de las cuatro, era vecina a lo que había sido la colonia portuguesa de Macao. Shenzhen, que resultó ser la más grande y la de mayor importancia, como ver a continuación, se ubicó vecina a la que entonces era la colonia británica de Hong Kong y que en ese entonces era una economía extremadamente dinámica. Shantou no era vecina a ninguna fuente de inversión, pero sí, y esto es algo muy interesante, sí estaba vinculada étnicamente con un grupo en especial, que era el grupo Teochew, que tiene hasta el día de hoy una importancia muy grande en lo que es la economía y comercio de países del sudeste asiático, como Vietnam, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Entonces, el establecimiento de Shantou se puede ver en relación al objetivo de vincular a este grupo étnico a las inversiones en la zona económica especial de Shantou. Y por último, Xiamen, en la provincia de Fujian, se encuentra al frente de la isla de Taiwán, con el objetivo de atraer a inversionistas de Taiwán. Y además de eso, es como elemento fundamental, también se puede interpretar esta ubicación estratégica de las zonas económicas especiales en el mapa de China, por una parte por su lejanía al centro político de poder, Beijing, sobre todo, para evitar posibles disrupciones en la política de Beijing y también evitar que la política interna de Beijing afectase al desarrollo de las zonas económicas especiales, alejándola lo más posible. Y también una tercera interpretación, yo creo que las tres son correctas, es que para el desarrollo exitoso de las zonas económicas especiales necesitabas que las zonas donde se instalaran estas zonas económicas especiales fueran habitadas por poblaciones que estuvieran relativamente más acostumbradas al contacto y a los nexos con el exterior que el resto de la población de la República Popular China, que recordemos era muy aislada. Entonces, necesitabas ubicarlas en ciudades o poblaciones donde ya existiese este intercambio permanente, aunque hubiera sido a través del contrabando, del mercado negro, pero que existiese, donde la población estuviera acostumbrada permanentemente a tratar con sus vecinos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en los habitantes de Shenzhen, que todavía no se llamaba Shenzhen en ese entonces, estaban permanentemente en contacto con Hong Kong, ya sea a través de comercio, a través de migración, etcétera. Entonces, para evitar también posibles disrupciones en la vida social de esas ciudades. Bien, entonces,
¿Cuál fue la importancia de las zonas económicas especiales para la atracción para la atracción de capitales extranjeros? En la imagen de la izquierda podemos ver que la inversión extranjera directa en la República Popular China se disparó, fue creciendo durante la década de los 80, pero se disparó también sobre todo en la década de los 90, ya con la apertura general del país a la inversión y a la economía global. Pero sí podemos observar que aún ya tardíamente, para el año 1998, la inversión extranjera directa per cápita de las zonas económicas especiales era muy superior a lo que era el resto de la República Popular China. Entonces, si bien para ese año eh, el total de la inversión extranjera directa en las zonas económicas especiales representaba solo el 6,7% de la inversión total que había en China, sí, en términos de concentración de la inversión, era muy destacable. Entonces, ya de acuerdo a Xi Zheng, del Banco Mundial, y tan tempranamente como el año 1981, alrededor de un 60% de la inversión extranjera en China tenía como destino las cuatro zonas económicas especiales de las que hemos hablado. En particular Shenzhen, que concentraba más de la mitad de ese porcentaje, pero que fue disminuyendo progresivamente debido a la paulatina apertura del resto de la República Popular China a la economía global, a ser 3 años después el 26%, que seguía siendo un porcentaje muy alto para un país del tamaño que tiene la República Popular China. Y entonces, en términos de resultados de la zona económica especiales, podemos observar que si bien la importancia global en términos de inversión extranjera directa frente a la República Popular China fue disminuyendo progresivamente, pese a que en términos de concentración seguía siendo muy importante. Eh, Podemos observar que sí, la estrategia de, de ir a buscar a los inversionistas de Hong Kong, de Taiwán o de Macao, por ejemplo, fue muy exitosa. Por ejemplo, para el año 1997, al- más de la mitad de la inversión extranjera directa que llegaba a China, de acuerdo a la National Bureau of Statistics o de China, la Oficina Nacional de Estadística, más del 50% provenía de estas tres fuentes. En particular y con importancia fundamental, Hong Kong, que por mayoría absoluta ha sido la fuente principal de inversión extranjera directa que ha recibido China, en especial durante los 20 primeros años de reforma y apertura. Y en en el gráfico de la derecha podemos observar cómo las zonas económicas especiales han sido una de las locomotoras, sobre todo en los primeros años, del desarrollo de la producción industrial. Entonces, si vemos en términos de producción industrial per cápita, de valor agregado industrial, de acuerdo a la misma Oficina Nacional de Estadísticas de China, las zonas económicas especiales han tendido a dinamizarse mucho más rápido que el resto de la República Popular China. Eh, Aquí, bueno, puede que estén mirando esa caída, esa crisis que es del año 2009, pero eso se explica por un error que identifiqué en en la base de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China con respecto al cálculo de la población. Entonces, por alguna razón, en esa base de datos aparece que el año 2009 las cuatro zonas económicas especiales tenían una población que era irracional considerando la tendencia natural que se podía observar. Y luego para el año 2010 ya se había corregido ese error, entonces podemos observar la tendencia normal de crecimiento de la población en esa zona. Entonces, en verdad, esto yo lo asumo como un accidente estadístico, como un error contable en la base de datos. No voy a identificar otra explicación al respecto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en estos gráficos, las zonas económicas especiales han sido una punta de lanza muy importante para el desarrollo industrial de la República Popular China y también para su apertura al mundo, sobre todo para el mercado de capitales que ha recibido China. Ahora, vamos a cómo se vinculaban el mecanismo de joint venture con las zonas económicas especiales.
podemos ver este ejemplo, que es uno de muchísimos que existieron en esta época, que en el caso de Shenzhen, para el año 1987, de cómo una empresa que se llama Huafa Electronics Company, es una joint venture, una empresa fusionada por una empresa de Hong Kong, una empresa ministerial y una corporación municipal de Shenzhen. eh, en donde la empresa municipal, la Corporación de Compañía Electrónica, provee la tierra, entregó el terreno como parte de su capital, el ministerio construyó las fábricas y la empresa de Hong Kong es la proveedora o era la proveedora en ese entonces, del equipamiento y la tecnología. Tecnología que Hong Kong en ese momento estaba mm, de- eh, desechando, por así decir, por su propio proceso de dinamización industrial, pero que Shenzhen estaba recibiendo y que entonces eran superiores a la media de la tecnología que operaba en China. Y de este modo, tanto el Ministerio de Industria chino como la Municipalidad de Shenzhen empezaron a recibir este equipamiento, recibir esta tecnología. Trabajadores chinos empezaron a acostumbrarse a este equipamiento, a esta tecnología, y empezaron a desarrollar también sus propias nuevas capacidades. Entonces, este es un proceso que, si bien hablamos de qué tenía que entregar cada parte del negocio, podemos observar, esto puede explicar un fenómeno de cómo se fueron adoptando capacidades de administración, capacidades de desarrollo de nuevas capacidades, de aprendizaje, no, que el fondo que fueron creando las bases para el desarrollo de una cultura de la innovación en Shenzhen. Ahora, hemos hablado hasta entonces de la zona económica especial como un todo conjunto, pero sin embargo, y esto es muy importante, es posible apreciar que existen importantes divergencias y desigualdades en el desempeño de esta zona económica especial. Por ejemplo, tanto en el PIB per cápita, como podemos observar que Shenzhen para el año 2018 era la ciudad con el PIB per cápita más alto de China, superando a Beijing, superando a Shanghai y superando con mucho el promedio nacional. Pero podemos observar también que Shantou, la cuarta zona económica especial, está por debajo, tiene un PIB per cápita por debajo del promedio nacional. Y un indicador con la misma interpretación, podemos observar en la inversión en investigación y desarrollo de, de las cuatro zonas económicas especiales, donde Shenzhen invertía más de un 4% de su PIB local en investigación y desarrollo. China invertía un poco más del 2% de su PIB en investigación y desarrollo, pero Shantou no llegaba al 1%. Entonces, esto significa que el desempeño, el desarrollo de las zonas económicas especiales no es explicado únicamente eh, por los incentivos y la apertura regulatoria, la libertad de los mercados que se establecen en la zona económica especial, sino que hay otros factores y otros fenómenos que tienen que explicar el éxito de algunas y el fracaso de otras. No basta con implementar de manual políticas de mercado para el desarrollo de las ciudades, o de la zona económica especiales, como estamos viendo aquí. Entonces hay que ingresar un poco más a fondo para entender este fenómeno, y sobre todo a través del estudio, lo que hice yo, de profundizar un poco en el estudio de lo que fueron los dos casos extremos de éxito y fracaso, que fueron Shenzhen y Shantou, la que tuvo más éxito y la que fue más fracasada, o la que no ha podido dinamizarse tanto y que está incluso más atrasada que el promedio nacional. Y aquí importante, bueno, está por una parte los factores como estructurales de cada una de las zonas económicas especiales o de las ciudades, podemos llamarlas ya, que son, por ejemplo, la posición geográfica en la que se estableció la zona económica especial o el tamaño que tenía. Entonces, por ejemplo, un elemento muy importante, y como hemos visto, Shenzhen está ubicada frente a Hong Kong, que ha sido hasta el día de hoy una de las economías más importantes de Asia, y que durante la década de los 70, 80 y 90 ha tenido permanentemente un proceso de dinamización económica muy importante, es decir, y de expulsión de industrias debido a procesos de transición que está teniendo, y de los cuales Shenzhen se aprovechó. Mientras que Shantou estaba
fue elegido por razones más, como más complejas, por decir que es su mera posición geográfica, debido al origen étnico de su población y los vínculos étnicos que la población de Chantú tienen con grupos chinos que habitan en el sudeste asiático. Entonces, ese grupo étnico se buscó como objetivo para la atracción de inversiones. También está otro elemento importante, son las diferencias en los tamaños de la zona económica especial. La ciudad de Shenzhen como zona económica especial para el año 1990 tenía más de 327 kilómetros cuadrados, mientras que Shantou no llegaba a los 53 kilómetros cuadrados. Y aquí, bueno, como indicadores podemos ver que cómo la inversión extranjera directa utilizada en Shenzhen ha tendido a diverger permanentemente de la de Shantou, superando ya para el año 2007, hace ya 16 años atrás, estaba llegando a los 4.000 millones de dólares de corrientes, mientras que la de Shantou no llegaba a los 200 millones de dólares corrientes. Entonces, tratemos de profundizar en cada uno de estos casos de manera bien somera. Y Shenzhen es famosa dentro de China como milagro económico, como milagro China lo tiende a ocupar mucho la ciudad de Shenzhen como el ejemplo más exitoso de la política de reforma de apertura. Hablan del milagro chino, con imágenes de Shenzhen. ¿Por qué? Porque Shenzhen para el año 1980, inicios de la reforma de apertura, no existía. Era una zona más bien agrícola, con pequeñas o aldeas pesqueras, que no tenían ese nombre, y que su importancia, su única importancia en el momento eh, era para el control migratorio, para evitar que habitantes de la República Popular China migraran clandestinamente o de forma irregular a Hong Kong. Eh, entonces, Deng Xiaoping decide transformarla en una zona económica especial y convertirla en la ciudad de Shenzhen. De aquí toma su nombre, toma su propia municipalidad y empieza su proceso de desarrollo. Entonces, por una parte, su posición geográfica ha sido tremendamente importante. Como hemos mencionado, Hong Kong ha sido una economía muy dinámica en las últimas décadas y que ha tendido a la expulsión permanente de factores productivos a medida que se dinamiza y su economía transita de industria manufacturera a industria de servicios, que es lo actualmente. Entonces ha tendido a la expulsión de industria manufacturera que fueron recibidas por Shenzhen por por la enorme capacidad que tenía China en términos de, por una parte, de tierras en el momento y también de mano de obra. Mano de obra que tenía bajo costo en esa época. Entonces, la delocalización de la industria de Hong Kong ha sido una razón fundamental para el éxito de Shenzhen, pero también una deslocalización que fue promovida permanentemente por Shenzhen. Ya en los primeros años por la planificación económica y social, que buscó priorizar actividades de alta tecnología e intensidad de capital, pero sin descuidar dotación de factores. Entonces tenemos que las primeras empresas que se instalaron en Shenzhen efectivamente eran empresas manufactureras de bajo valor agregado. Eh, pero también a través de la atracción no solo de capitales hongkoneses, sino de talentos que se encontraban diseminados en la República Popular China y que se fueron instalando y se fueron ubicando permanentemente en Shenzhen para aprovechar este fenómeno de atracción de capitales hongkoneses. También estamos haciendo una descripción muy somera. eh, este fenómeno de crecimiento de Shenzhen a través de los capitales hongkoneses y de la instalación de factores chinos trajo algunos problemas y algunas contradicciones a mediados de la década de los 80, sobre todo por riesgo de burbuja inmobiliaria, que es un problema que China tiene hasta el día de hoy, que es la sobreconstrucción de tanto de edificios como de infraestructura de todo tipo, y que termina siendo muchos de ellos elefantes blancos o ciudades no habitadas por el boom inmobiliario que después no tiene como contraprestación en la actividad real. Entonces suele pasar en China hasta el día de hoy que tienen que demoler edificios o quedan aeropuertos de enorme tamaño que no tienen, que no se utilizan muchos de ellos.
pero Shenzhen fue capaz de enfrentarlo. Y por una parte este problema y también el desafío de la competencia que se estaba generando a través de la apertura de nuevas regiones en China, sobre todo regiones costeras, que yo no trabajo sobre esto en esta investigación, pero durante la segunda mitad de la década de los 80 se produjo un fenómeno de apertura de las zonas costeras en China que fue bastante amplio, y fue como el primer paso ya para la apertura general de la República Popular China. Y por lo tanto buscaron permanentemente la reforma para enfrentar estos nuevos desafíos, como por ejemplo el fortalecimiento de capacidad exportadora o el segundo plan maestro que diseñó explícitamente una estrategia para convertir a Shenzhen en el año 2000 en una economía intensiva en capital y tecnología. Entonces, a partir de esta planificación, empezaron a establecer nuevas medidas y nuevas regulaciones para el desarrollo y atracción de talentos y el desarrollo de nuevos enlaces en el espacio de la zona económica especial, entre las cuales yo destaco, entre varias, la promulgación de la que se llama las disposiciones, eh, que tenían el objetivo de servir de incentivo a la creación de industrias de alta tecnología. Entonces, entre otras cosas, establecía el derecho de los talentos, de talentos tecnológicos a participar o a tener propiedad de empresas que hubiesen contribuido a crear por su propio capital humano. Es decir, participación accionaria de las empresas que estuvieran contribuyendo a crear. También la creación de parques industriales de alta tecnología a partir del año 85, el primero que es del año 85, que es parte de Parque de Ciencia y Tecnología, pero los más importantes surgen a partir de los años 90, como el Parque de Industria Tecnológica o la Vía Industrial de Alta Tecnología, y son como pequeños Silicon Valley que fueron germinando en la ciudad. Y también esto se fue alimentando por la creación de sedes de universidades y centros de formación especializados en ingeniería y en tecnología, como por ejemplo la instalación de una sucursal de investigación de la Universidad Tsinghua, que es una de las más prestigiosas del mundo en temas de ingeniería, Instituto Tecnológico de Harbin, Instituto Tecnológico de Beijing, que fueron instalándose permanentemente. Entonces se fue generando esta dinamización entre el desarrollo de capital humano avanzado a través de estas universidades, centros de formación, que se vinculaban permanentemente a estos parques industriales y de tecnología que se fueron creando a la vez y y que se fueron dinamizando con la atracción permanente de capitales extranjeros. Y esto también es necesario relacionarlo que el desarrollo de una economía de alta tecnología en Shenzhen no fue solo, sí existió, pero no fue solo un proceso de dinamización, por así decir, media anárquica o neoliberal, de como lo llamarían algunos, en que solo los factores productivos por la mera acción la mera acción de los mercados se fueron dinamizando, y, por ejemplo, fueron aumentando el valor de los suelos o fue aumentando el valor de la mano de obra, con lo cual se contribuyó a la expulsión de la industria de más contaminante o de menor valor agregado hacia otras regiones de China, sino que también fue la misma institucionalidad la que fue generando, por ejemplo, regulaciones laborales, que establecían, por ejemplo, que los salarios en Shenzhen iban a ser más altos que los del resto de la República Popular China, lo cual servía de incentivo a que las industrias más intensivas en trabajo se fueran abandonando la zona de economía especial y instalándose en zonas adyacentes, mientras que en Shenzhen se fueron quedando o se fueron creando nuevas empresas más vinculadas al uso intensivo del capital o el uso intensivo de tecnología. Em, También podemos observar la estrategia de la creación de una imagen Shenzhen a través, por ejemplo, la creación de la Feria Anual China de Tecnología, que se desarrolla todos los años, valga la redundancia, en la ciudad, el desarrollo de un mercado de capitales a través de una bolsa de valores especializada en tecnología, análoga al Nasdaq de Nueva York, que se llama Chinext, y programas de atracción de talento extranjero, sobre todo a través de incentivos fiscales, de talento extranjero, o incluso de mantención a profesores universitarios.
Entonces, como resultado de este proceso que he visto de manera bien rápida, la ciudad de Shenzhen se ha convertido en un núcleo de industria de alta tecnología de nivel global, eh, y, que contiene, por ejemplo, para el año 2018 fue dentro de la ciudad de Shenzhen se tramitaron casi el 47% de las solicitudes de patente del Tratado Internacional de Patentes, PCT. Eh, y se ha convertido en un clúster de alta tecnología importantísimo a nivel global. De acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el año 2020, Shenzhen, el eje Shenzhen, junto a Hong Kong y Guangzhou, era el segundo clúster más importante del mundo de alta tecnología. Y se han desa- y, y, y- y se ha convertido en la sede donde están instaladas tanto los headquarters como la sede de investigación de empresas que hoy en día están en plena vanguardia internacional en materia de tecnología, como Huawei, una de las empresas líderes de comunicaciones, pero también, por ejemplo, Tencent, que es no solo la propietaria y desarrolladora de WeChat, sino que también es quizás la empresa más poderosa a nivel mundial en materia de industria de videojuegos. No sé si los que juegan aquí League of Legends, bueno, su propietario es Tencent y está instalado en Shenzhen. Entonces, perdón, me salí, perdón. Por el otro lado, eh, vaya, antes de finalizar, vamos a hacer una revisión a los problemas que ha tenido Shantou y por qué Shantou no se pudo dinamizar de la misma manera que Shenzhen. Por por un lado, efectivamente, como hemos visto, Shantou no estaba vecina, no era adyacente a ninguna fuente de inversión. Dependía de la inversión la inversión vinculada a los enlaces familiares y étnicos de empresarios que estaban instalados en Tailandia, Filipinas o Indonesia a la ciudad por origen étnico. Eh, pero que sí tuvo un importante despegue económico gracias a esta misma inversión durante durante la década de los 80 y la primera mitad de los años 90, como podemos observar en el gráfico a la derecha, y llegó a convertirse en una de las ciudades más dinámicas de China durante la década de los 80 y 90, pero fue superada a partir de los años 2000. Se estancó, incluso cayó durante la década de los 90 y fue superada ya ampliamente por el resto de la República Popular China en los 2000. Y entonces, ¿por qué ocurrió este fenómeno? Y después, bueno, un proceso de recuperación, pero que no ha atendido a la convergencia con el resto de la ciudad. ¿Qué ocurrió? Brevemente, ¿cuáles causas podrían explicar este estancamiento y crisis, podría llamarlo, de Chantú con respecto a China? Ahí he explorado tres en lo que he encontrado. Se exploraron tres. Una de ellas es la implementación de una reforma administrativa del año 91 que, si bien amplió el tamaño de la zona económica especial a la totalidad de la ciudad de Chantú, dividió el original distrito de Chantú en tres distritos independientes administrativamente entre sí. Entonces, eso podría explicar una dificultad en la coordinación administrativa de la zona, pero además, como menciona Kai Bowen, generó una competencia fratricida entre estos tres distritos por la disputa de las fuentes internacionales de inversión, de que empezaron a competir entre ellas por quién recibía la inversión extranjera en lugar de establecer relaciones de colaboración y estrategia conjunta. También, de manera y algo más estructural, Chengdu nunca fue capaz, durante los años 80 y 90, de superar la producción basada en industria ligera, y por lo tanto la competencia producida por la apertura de otras regiones de China pilló a Chengdu, pilló a Chengdu sin ninguna ventaja real para desarrollar su industria. Porque no se observan importantes proyectos enfocados en innovación tecnológica durante la década de los 80 y 90. Hay algún par de proyectos, pero no se observa que hayan tenido mayor relevancia. Incluso, por ejemplo, Shantung
se convirtió en el centro de de alguna industria muy contaminante, de muy bajo valor agregado, como por ejemplo, si bien no está en la zona de economía especial, pero sí es adyacente y forma parte del área económica de Chantú, centros de manejo de residuos tecnológicos. Es decir, sobre todo en la zona de Huillo, que se transformó en el principal receptor de residuos tecnológicos a nivel mundial, en donde el trabajo estuvo enfocado en extraer cobre, oro y otros minerales de computadores abandonados, de celulares desechados, con todo el daño a la salud y contaminación que eso genera. Entonces, ese tipo de industrias se fueron dinamizando en Shantung. También, bueno, em- como recordamos, Santú dependía de manera excesiva de la inversión y del comercio con países del sudeste asiático por los enlazamientos étnicos y familiares de la etnia Techú. Y bueno, no se profundiza en esto en este trabajo, pero todos hemos escuchado hablar de la crisis asiática de la segunda mitad de la década de los 90 y cómo esa crisis afectó sobre todo a los países del sudeste asiático como Tailandia o Filipinas. Entonces, esta crisis generó una caída muy importante en la inversión y comercio de Shantou y se tradujo en una crisis financiera y social en Shantou. De hecho, que quiebra el año 2000 quiebra el Banco Comercial de Shantou, tiene que ser rescatado por el Estado chino y se genera, de acuerdo a los mismos reportes que los estudiosos chinos tienen, se genera Shantou se convierte en una zona donde existe mayor, por ejemplo, fraude, economía informal y otro tipo como de irregularidades en la economía local. De hecho, esta situación de crisis que se puede decir vivía en Chantú fue una de las causantes de que Chantú se convirtiera en una de las ciudades pioneras a partir del año 2003 del sistema de crédito social. Que quizá algunos no han escuchado hablar, pero es como un sistema como de puntuaciones por debido a actitudes de la ciudadanía de individuos que te dan cierto acceso a beneficios o a castigos sociales, que en realidad no es un monstruo que como muchas veces hemos escuchado acá en Occidente, no es que por cada cosa que uno diga o haga te va a llegar el castigo del sistema de crédito social y nunca más vas a poder hacer nada en tu vida, pero sí es un mecanismo de y que dice, por ejemplo, ya, si no cumples tus contratos vas a tener cierta sanción. Queda administrado de manera bien descentralizada por cada una de las municipalidades o provincias, no es un sistema centralizado en Chile, sino que cada provincia o municipalidad tiene como su propio sistema de crédito social. Pero es aquí en una ciudad pinera donde se crea este sistema. Bien, entonces, bueno, la recuperación económica de Chantú durante la década de los 2000 existe bastante rápida, pero no converge con el resto de la economía nacional. Estamos hablando de una época de extraordinario dinamismo en China. Y recién a partir de la década de los 2010, sobre todo de 2013 en adelante, se empiezan a observar algunos proyectos germinales de impulso a la industria de mayor valor agregado. Hay algunos aumentos de patentes de propiedad intelectual, hay algunos proyectos para incentivar empresas a desarrollar inversión en investigación y desarrollo, y empieza a haber cierto avance, pero todavía puede ser muy germinal. No, Chantú no se ha convertido en un clúster de industria de alta tecnología, ni mucho menos. Entonces habrá que ver qué sucede. Entonces, ya finalizando esta presentación, podemos observar que el éxito o fracaso en el desarrollo de clústeres de alta tecnología en la zona económica especial no depende o no fue solo de debido a la elaboración de incentivos correctos o, o de acuerdo, como sería una lógica más ortodoxa del neoliberalismo, sino que depende permanentemente y dependió de la capacidad tanto del Estado central como de las administraciones locales. Aquí es muy fundamental el rol que han tomado la administración local de tomar decisiones correctas, que respondan a diversas coyunturas, que tengan una mirada a largo plazo, estén atentas a la situación locales, etcétera. Es decir, de la permanente acción de la administración pública y del Estado. Entonces, como ya para concluir,
este trabajo exploratorio, podemos decir que el éxito de un proyecto industrializador, el que sea en China, sea en Chile, no depende, no es el resultado de generar necesariamente incentivos correctos a la inversión, ni dependen tampoco de la voluntad política de grupos que controlan el Estado, sino que reside en un proceso permanente de lectura de realidades locales, evaluación correcta de las ventajas competitivas de un territorio, tomar decisiones adecuadas que permitan la canalización y dinamización de factores productivos a lo largo del tiempo. Entonces aquí, bueno, algo de bibliografía destacada, hay mucho más, pero esto es algo que se puede agregar. Y al finalizar, una imagen de nocturna de la ciudad de Shenzhen. Así que muchas gracias por escucharme y por el espacio. Cualquier pregunta, estoy Muchas disponible. gracias a ti. Aplausos. Yo creo que ha sido una muy completa presentación. Así que Wen Chuan ahí te está felicitando, Oscar también. Así que puede estar satisfecho que ha hecho una muy buena presentación. Entonces ahora vamos a sacarle partido a esta presentación. Y empezaremos por, quizás, si Wen Chuan nos hace el honor de ser la primera y la más directamente conectada Sí, al trabajo, de hacer algún comentario o alguna pregunta o alguna sugerencia. Hola, Wen Chuan, qué gusto verte. Hola, hola. Bueno, ¿qué claro. tal todos? Todos. Qué gusto saludarles, ¿no? Y muchas gracias por la presentación. Y a mí me gusta mucho. Y bueno, y muchas gracias por tu interés en esta historia muy interesante y muy, diríamos, muy diferente de, de- de estas ciudades. Están basadas puramente en las políticas. Por eso es importante, a mí me parece muy bien esta aproximación y me parece eres una especialista. Eres un especialista de mi país, ¿no? Tanto la economía como el videojuego, ¿no? Es que yo no lo juego, pero sabes mucho, entonces te felicito. Y a ver, yo tengo algunas sugerencias. Primero, eh, al repasar Eh, las Perdón, Wen Chuan, si quieres, se ubicaciones desconecta la cámara. de las zonas yo, sí, Si quieres, desconecta sí, la ¿no cámara, me ha Wen Chuan, visto? porque se te está escuchando muy, muy entrecortado. Entonces, si desconecta la cámara, se va a escuchar ¿En mejor el audio. serio? Un ratito, después Ah, vuelves. sí. También queremos verte. A eso, ahí está. Dale, Ahora, ahora, ahora sí, mejor. mejor. Sí. Ya, entonces sigo. Y las ubicaciones de las zonas económicas puede ser un resultado de la historia. Se puede ver que estas como Shenzhen y Xiamen son los puertos muy antiguos desde, bueno, yo creo que más de 100 años de historia. Entonces, estas ubicaciones, o sea, las políticas se dedican a estas ciudades por razones históricas. Lo mismo pasa en el norte, o sea, la industria, el centro, porque se basa en la Manchuria. Hay mucha fábrica, mucha mano de obra cualificada desarrollar como industria militar y claro, estaba muy cerca de la Unión Soviética. Es muy importante su apoyo durante los años 50 hasta, yo creo que hasta finales de 50 más o menos. Por eso, yo quería, es mi primera sugerencia de repasar más la historia de estas zonas, estas ciudades antiguas y bueno, y otra sugerencia, otro comentario es que me parece que
la idea del laboratorio de nuevas políticas económicas es muy buena, es una muy buena línea para estudiar, yo creo que cualquier política china. Y fíjate especialmente dónde se ubica este laboratorio por la desigualdad regional dentro del país. Por ejemplo, hay políticas especialmente para Shanghái, para Hangzhou, y ahora se ve la industria de telecomunicación y era ahí es como Alibaba y Alipay, es muy famoso, es muy famoso. Y por eso mm, debería ser un laboratorio, o sea, en una ciudad donde se expandía a nivel nacional, pero algo no pasa. Entonces es una buena idea para seguir en las investigaciones futuras. Y otra duda que tengo yo ¿puedes explicar más qué tipo, o sea, qué tipo de las industrias que desarrollan en las ciudades, en las zonas económicas? O sea, explicar más la estructura económica de ellas. Ah, o sea, ya has mencionado que la divergencia de Shenzhen y Shantou se debe a uno está desarrollando industrias intensivas en tecnología o en mano de obra cualificada, puede ser, y mientras otro no. Entonces, Shantou se están, bueno, hoy en día digamos que está atrasada, pero a mí se me ocurrió otra cosa que es muy fuerte, que ahora hay gente en China cree que la modernización de Shantou o muchas ciudades de Guangdong es cuestionable por el salario muy bajo de su mano de obra no cualificada, que es más barato que la mecanización, por eso la modernización es limitada. Eso puede ser mucho más notorio en la industria ligera. Y esto yo creo que coincide con tus datos de Shanto sobre la divergencia de las zonas. Y más allá, se me ocurrió otra idea, que una vía posible es la composición de las edades de los trabajadores. En muchas ciudades de Guangdong, yo creo que Shantou también, por la industria de embalaje o algo parecido, hay muchos trabajadores muy jóvenes, de 16 o 18 años, yo creo, que hacen trabajo muy sencillo, pero muy poco pagados. Esto yo creo que puede ser una causa de su atraso y el poco encadenamiento hacia el resto del país. Eso es todo, gracias. Muchas gracias a ti, Wenchuan. Es un privilegio tenerte como comentarista. ¿Alguien quisiera agregar algún comentario más? Hacemos una primera ronda de tres comentaristas. Diego, ¿te animas? Luis, Javiera, Fernando. Sí, sí, yo me animo a, estaba ahí preparando unos comentarios, de hecho, porque tengo harto para agregar, voy a tratar de ser breve, aunque me cuesta, pero también preparé una hoja con comentarios y una carpeta con algunas referencias que le voy a compartir a Gabriel después directamente. En primer lugar, felicitar la investigación. Me parece que abre una puerta más que nada como de interés por parte de- de nuestra masa crítica, ajá, sobre algo que es clave, en especial en el contexto como geopolítico mundial en el que estamos hoy día. Ajá. Entonces, ahí creo que hay implicancias teóricas que son no solamente como de la historia económica, sino que también de la geografía y un poco como de ciertas tendencias que hay en la economía política más crítica,
de ir más, del trabajo más transdisciplinar o postdisciplinar inclusive. Entonces ahí hay un trabajo, creo que el desarrollo como desigual y combinado de China es súper importante en términos de cuestionar la literatura que está súper de moda en ciencias políticas o en la economía política más mainstream de variedades del capitalismo. O sea, ahí hay una referencia que viene de Jamie Peck, pero que con un autor chino que se llama Shang, que publicaron una cuestión como de capitalismo abigarrado y sobre China que está súper buena y ahí lo tengo dentro de de las cosas que te agregué. Creo que es importante también como hincarle también a la parte como teórica con respecto a esto y las implicancias que tiene teóricas para otros problemas que no son necesariamente los de China. Ajá, creo que lo de Hong Kong que señalaste es clave en esa misma línea. Ajá, creo que ahí hay una oportunidad de profundizar tu investigación, ajá, en especial porque efectivamente hay referencias que por ejemplo, Neang Sam, que habla de como que explica bien que el espacio de la Gran China está, y dentro de eso el rol de Hong Kong es en la llegada del financiamiento de la industrialización de China y que eso también está muy mediado por relaciones de parentesco, ajá, no sé, étnica y de parentesco. Entonces eso es importante, pero creo que todavía te quedas un poco en un nacionalismo metodológico al problema y creo que si eso se enmarca dentro del proceso de la nueva división internacional del trabajo y los estudios de la globalización, etcétera, hay una área ahí de tu investigación que puede ser aún mucho mejor. Concuerdo que con Wen que hay un flanco también débil de tu investigación con respecto al lado de la oferta de mano de obra. Ajá, creo que ahí hay cosas por ver y hay alguien que ha trabajado harto eso desde como lo que se le dice hoy en día al estructuralismo contemporáneo, el demand-led growth approach, como el crecimiento dirigido por la demanda de una brasilera que se llama Esther Meyerowitz. Ahí voy a poner referencias de ella también en la hoja que te estoy haciendo, pero te recomiendo mucho revisar su trabajo y también tiene una conferencia con Manuel Gonzalo sobre China e India, una conferencia de los estructuralistas que hicieron, que la voy a poner ahí el YouTube también, la hoja que te voy a mandar. Pero hay que hincarle eso porque en definitiva hay una historia ahí como de oferta ilimitada de mano de obra que podría explicar, además en términos de calidad de la mano de obra, cuáles son podría, no sé, tal vez cuestionar tu argumento o podría reforzarlo. Habría que verlo, pero por el lado de la mano de obra creo que. Y con respecto un poco a más como al inicio y como enmarcaste la investigación, creo que eso también hay una debilidad con respecto a los debates contemporáneos que se están dando sobre China, y creo que ahí la referencia clave es el libro de cómo China escapó de la terapia de shock, publicado recientemente por Isabela Weber, que además es como un poco la economista de la hoja de moda en el debate de la inflación mundial. Ajá, que un poco ella explica que el desarrollo de China no viene solamente por un proceso de reforma, sino que ese proceso de reforma estuvo caracterizado por una disputa entre la derecha y la izquierda en el Partido Comunista Chino en la era post-Mao. Entonces, en cierto sentido, Deng Xiaoping abre el paraguas a las reformas de mercado. Yo no sé quién podría decir si Deng sabía qué es lo que estaba abriendo en términos de debate, pero ahí está toda la tradición marxista, postmaoísta, que se pelea fuertemente con los neoliberales y los que ganan el debate son los marxistas y es por eso que hay un proceso controlado de apertura de mercado. Ajá, entonces, lo que además es algo muy importante para nosotros porque acá efectivamente tuvimos una apertura no controlada que nos pegó una terapia de choque y tuvimos trayectorias absolutamente divergentes. Entonces ahí en términos, volviendo al principio también, en términos de capitalismo comparado, Chile, China, la idea de la terapia de choque y las reformas puede ser un punto de entrada también para futuras investigaciones, etc. Y también ahí creo que hay una debilidad también en esa misma línea cuando refieres que una planificación centralizada, hay evidencia que sugiere fuertemente que eso no es así, que la planificación fue descentralizada y que mucha de esa planificación estuvo dada por, eh, si bien dumping, ajá, como de competencia entre regiones, pero también por competencia de innovación de burócratas partidarios. Ajá. Ahí hay una referencia súper buena de cómo los mejores burócratas partidarios a nivel local que lograban hacer innovaciones, consiguiéndose algunas veces permisos de zonas económicas especiales para sus localidades,
y cuando esas innovaciones resultaban exitosas, ascendían en el partido como burócrata a nivel regional y después llegaban al comité central, etcétera. Entonces, ahí hay un artículo súper bueno que explica eso con evidencia empírica y todo, que también lo tengo ahí anotado dentro del documento que te va a pasar. Ajá, entonces, ahí hay una parte débil, pero que si lo arregláis puede fortalecer mucho más tu argumento. Y lo último que más como a lo contemporáneo, que es interesante más que tan tangente de investigación, es que lo de las ciudades fantasma es de dos vías, ¿eh? Porque hay veces que las ciudades fantasma las hacían y después las llenaban, como otras veces las hacían y no lograban y quedaban fantasmas. ¿Ah? Entonces, hay veces que en el proceso de planificación las ciudades se armaban y efectivamente se industrializaba y llegaba y era un proceso de planificación exitoso, como en otras en otras ocasiones se quedaban fantasmas. Puede estar eso relacionado con los éxitos o fracasos de regiones. No sé, eso puede ser interesante, pero también otra cosa que es interesante y que es importantísima con respecto a la política interna de China hoy y las consecuencias que tiene para todo el mundo, es que es precisamente los sectores más que se hicieron más ricos dentro del Partido Comunista Chino y los más neoliberales, los que se desarrollaron o se hicieron ricos al alero del nexo financiero inmobiliario. ¿Ah? Entonces, y eso es precisamente la parte más desregulada de la economía china, que está siendo hoy día recién empezando a ser disciplinada porque el liderazgo de Xi Jinping, que es más de la izquierda del partido, está consolidado recién y recién sacó a Hu Jintao del Comité Central, independiente que el tipo ya estaba viejo y todo, pero no solo fue Hu Jintao, otros sectores también salieron de ahí, entonces hay que ver qué es lo que va a pasar con respecto a la regulación del sistema. Entonces ahí hay una cuestión que también se relaciona con toda la economía política que hay dentro del Partido Comunista, etcétera, y dentro del proceso de redistribución de la riqueza que supuestamente en China ahora está siendo más favorable para la clase trabajadora, a diferencia de lo que fue en el ascenso de la primera ola hasta antes de la crisis. Así que eso, tengo una carpeta armada en Google Drive, te voy a mandar el link acá por el chat a todo el mundo para que todo el mundo también pueda ver los comentarios y las referencias si que le interesa. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, todo lo que ustedes vayan introduciendo enriquece mucho los trabajos y gracias por el entusiasmo que genera también estos trabajos que son en alguna medida incipientes, ¿no? Pero alegran mucho escuchar todo este enriquecimiento. Me acordaba de un apunte que hacía Joan Yea, que no pudo asistir hoy seguramente, que también estudia terminó su doctorado hace poquito sobre la industria china en la Universidad de Barcelona. Wen Chuan puede después comentar sobre ella. Y ella en algún momento me comentaba que precisamente lo que apuntaba Diego, ¿no? Que sería bueno también de alguna manera seguir la pista a la corrupción que generan todos estos negocios y cómo se produjo una redistribución del poder al interior del partido. ¿M? Y cuáles fueron los ajustes que hubo que hacer, porque buena parte de los últimos años del último gobierno de Xi Jinping, antes de renovarlo, estuvieron destinadas a mostrar efectividad en el control de la corrupción, que parece que había alcanzado niveles estratosféricos. Ustedes no se habrán olvidado del momento que se celebra el último congreso, que creo que es Yu Jintao el que es levantado casi en andas, ¿no? Entonces, todos estos elementos enriquecen mucho. Así que gracias y dejamos la palabra a un último comentarista. Si quiere agregar algo, Luis, ¿te animas? Tú que trabajas también en la esfera global. ¿Mm? Parece que ha salido Luis Garrido. Entonces, si quieres, alguien más se anima, o si no, ya comienza Gabriela a interactuar con lo que le han señalado a ustedes. ¿Nadie más se anima? Entonces, si quieres, comienza Gabriel ya Bueno, a... muchas gracias, Diego y Wenchan, por sus comentarios, muy buenísimos todos. Y voy a tratar de hacerme cargo de las sugerencias y preguntas que se hicieron. Si se me olvida alguna, me dicen. Sí, son muy buenas sugerencias. Y en primer lugar, tengo que decir, bueno, esta investigación, el trabajo fue realizado en un contexto en el cual yo recién estaba aprendiendo sobre la República Popular China. Entonces, efectivamente, tiene debilidades que han estado siendo subsanadas con estudios, lecturas que he hecho posteriores. Y claro que tienen que ser corregidos y tiene que ser alimentado con muchas otras cosas que han estado, que son en buena parte las sugerencias que me dan. Bueno, primero,
el tema como de la geografía histórica de la zona de economía especiales que dijo Wei Chan, efectivamente, bueno, la zona suroriental, la costa suroriental de la República Popular China fue la zona que fue abierta a la fuerza por el Reino Unido después de las guerras del opio, en buena parte, donde el Reino Unido instaló buena parte de su factoría y puerto abierto, que después de obligar a los chinos a abrir su economía. Y tiene esa historia también, una historia, pero sí, luego de la fundación de la República Popular China de Mao, esa zona quedó bastante no abandonada, pero sí perdió mucha prioridad en la estrategia de desarrollo de la China de Mao. Y efectivamente es ahí donde el norte, Manchuria y Mongolia Interior y otras zonas de Beijing hacia el norte toman la preponderancia de las zonas más fronterizas con la Unión Soviética, preponderancia de industria pesada, de acero, cemento, química, etcétera. Se me olvida algo, me lo comento. Tema, bueno, la desigualdad territorial de China es un problema que tienen hasta el día de hoy, es verdad. Efectivamente, las zonas costeras son extremadamente más prósperas y ricas que las zonas del interior. Tengo entendido que ahora hay un importante proceso de reformas y de proyectos para empezar a equilibrar la situación, pero es uno de los desafíos que ha tenido China y uno de los desequilibrios que se han generado en China por la reforma de apertura entre la prosperidad de las zonas costeras y la pobreza que sigue imperando en el interior. Es algo que uno de los desafíos que todavía tienen. Eh, ¿Qué tipo de industrias? Una pregunta complicada. Y lamentablemente cuando hice esta investigación intenté acceder a bases de datos y a fuentes que mostraran así como con precisión cuál era la producción desagregada de cada una de las ciudades y zonas. No pude acceder a ella. De momento quizá ahora podría. Pero sí, efectivamente, bueno, allá en Shenzhen y, bueno, en la zona de economía especiales, no lo mencioné en mi presentación, pero hubo un fenómeno durante los primeros años de ingresos de capitales que operaban mucho bajo la lógica similar a la de la maquila, que opera en México hoy en día con algunas empresas estadounidenses, que la empresa extranjera pone el capital, pone tecnología y pone el modelo de lo que se quiere hacer y se ubica en un lugar con menor costo de mano de obra, donde tiene que pagar menos sueldo y tenga menos regulaciones, y en esa fábrica se producen en masa el bien que está buscando esta empresa, y luego esa misma empresa lo exporta al mundo, bajo su marca y todo. Efectivamente, en China lo llaman sistema 3x1, que era que la empresa extranjera ponía el capital, ponía el modelo y ponía las instalaciones y a cambio estaba la exportación del bien manufacturado. Ese era como el fenómeno. Eh, pero, ¿qué tipo, así como en concreto, qué tipo de industria? Yo sé que, bueno, industria de telecomunicaciones en Shenzhen es muy fundamental. Tecnología, por ejemplo, televisores. También, por ejemplo, en Shenzhen está la sede de la empresa, la CTE, ZTE, que también es una de las más grandes en términos de producción de televisores en el mundo, y que también está ahí. Bueno, el videojuegos, yo no juego League of Legends, pero alguno de sus primos chicos, sobrinos, jugará. Sí. Está también otro juego muy importante. Fortnite también tiene presencia de capitales muy importante de Tencent. Entonces, en Santú yo no manejo, hay menos datos al respecto. Eh, sí pude acceder al al que mencioné de esta industria de tratamiento de tecnología en obsolescencia, que básicamente se importaba el computador que se había botado, abandonado o reciclado en economía desarrollada, llegaba a Chantú y se iban a Huillu, que es una ciudad que está en las afueras de Chantú, y ahí se trataba para extraerle material que pudiera ser reutilizado con toda la contaminación de plomo, mercurio y otros metales que pueden afectar a la población. Y también efectivamente con salario miserable, para que no vamos aquí a andar mintiendo. Efectivamente, el tema de los bajos salarios en esta industria es una constante.
Y la gran razón por la que estas empresas se instalaban en China en sus primeros tiempos, sobre todo, era por la oferta de mano de obra ilimitada a muy bajo costo. Es la razón por la que abandonaron Europa o abandonaron Estados Unidos y se instalaron en Asia, en China. Pero no puedo, como mencioné antes, no he podido acceder así como a qué industria en particular se enfocó Chantu. No sabría decir. Quizá ahora podría, pero no, en ese momento no pude. Sobre... no sé si me estoy... Bueno, el tema de Hong Kong, claro que sí. Es fundamental, no voy a andar descubriendo la pólvora en esto. De hecho, hoy en día se están impulsando proyectos para crear ya enlaces institucionales de la producción industrial de Shenzhen con Hong Kong, como parques industriales fronterizos, como con administración conjunta, y eso en el marco del proceso de que está haciendo China ya de convertir a Hong Kong en parte integral de la República Popular China, de acuerdo a los lineamientos del tratado que tuvo con el Reino Unido en los 80 para la cesión o la devolución de Hong Kong, que, que es ir transformando en un país, un país, dos sistemas, ya en un país, que se supone que va a ocurrir en las próximas décadas. Entonces se están realizando estos proyectos como de unión administrativa de algunos de los proyectos industriales. Tienen algunos proyectos como la gran área de la bahía entre Shenzhen, Guangzhou y Hong Kong, que hay que ver cómo están funcionando. Pero sí, es fundamental y aquí no se puede hablar de Shenzhen sin Hong Kong. No, cualquier trabajo que no profundice en la relación, la dinámica que tuvo Hong Kong con Shenzhen no tiene falencias, claro, y hay que profundizar en ello. Y lo mismo la teoría, efectivamente, yo en ese momento no tenía mayor arraigambre teórica al respecto, entonces siempre es bueno ir aumentando. No sé si que me... Tema de bueno, el debate sobre la administración descentralizada, sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, luego China siempre ha sido más descentralizado de lo que uno tiende a creer, así como a primera vista. Como que si uno habla de China, mucha gente tiende a pensar que es como lo que diga Beijing se aplica en todo el territorio nacional, sin discusión, sin iniciativa local, y no es así. Efectivamente, como dice Diego, las autoridades locales de los municipios o provincias tienen mucha autonomía y muchos incentivos para dinamizar sus regiones, con competencia entre provincias. Entonces, si, por ejemplo, si no el alcalde, pero la cabeza de un municipio en China tiene un buen rol, tiene un rol exitoso, tiene muchas posibilidades de ser ascendido luego a ser cabeza de provincial. Y ir ascendiendo en la estructura administrativa tanto del partido como de la República Popular China. Por ejemplo, Xi Jinping fue cabeza de la provincia de Fujian y fue su lucha contra la corrupción durante los años 2000 en Fujian el que le permitió luego ascender al Comité Central y ubicarse arriba. Donde en la época, efectivamente, como dice Diego, que la corrupción era una de las grandes consecuencias del proceso de expansión económica de los años 90 sobre todo, y 2000 fue que la corrupción se disparó. No había regulación moderna, el sistema financiero recién se estaba estructurando para hacer un sistema de mercado y ahí hubo muchos que se aprovecharon. Y también el sistema financiero, el sistema inmobiliario, y aquí tenemos escándalos como por ejemplo la situación de Evergrande, que fue la mayor inmobiliaria de China y que estuvo al borde del colapso, si no me equivoco, el año pasado. Y esos ese producto de desregulaciones y que todavía existen en el proceso de reforma de la República Popular China, que no ha sido un proceso 100% limpio, ha tenido esa mucha oscuridad, y que han buscado ahora hacerse cargo de ellas, pero efectivamente todavía son un riesgo importante, esas contradicciones que existen. No sé si se me está yendo algo. Anoté lo que, a ver, que sí, muy... Y lo mismo, bueno, claro, la distribución de poder. La masacre de Tiananmen también es fruto de los debates internos que tenía el Partido Comunista Chino en los años 80 sobre cómo, en fondo, cómo seguir impulsando las reformas
si algunos querían echar pie para atrás la reforma, otros querían hacer una apertura, también una apertura democrática, otros querían mantener el pie en la apertura económica, pero sin reformas políticas esenciales. Entonces, efectivamente, también el Partido Comunista Chino no es un ente solidificado que apunte en una misma dirección, sino que tiene estos debates constantes entre sectores de izquierda o derecha, si lo podemos llamar así, o sectores más conservadores, sectores más reformistas. Es algo que existe permanentemente y esa imagen, como mencionó Mario, de Hu Jintao que lo sacaban del brazo de la sesión, es una muestra de eso, de la conflictividad que existe permanentemente en el Partido Comunista Chino. Eh, no sé si se me da algo, por favor, recuérdenme si algo se me fue de los comentarios, que traté de anotar lo que pueda. Vale, no te preocupes. Ahora entonces vamos a dejar las últimas palabras. A Luis, si quiere sumarse con algún comentario. Yo simplemente quería agregar una pregunta que es, yendo en la dirección que ha ido esta conversación, ¿no? Y es que también la sugería, como decía Joan Yea, una colega que ya se doctoró en la Universidad de Barcelona, que decía que han sido tantas las contradicciones y el abanico de divergencias que se han producido, de poder, de distribución de influencia, que por un lado, ¿no es cierto?, se hacen reformas como para abrir ese abanico y después tienen que hacer otra reforma o en paralelo para reducir los desequilibrios que produce la Mm. apertura de esas divergencias, ¿no? Entonces, en ese ámbito, te quería preguntar específicamente si se ha notado en los últimos años alguna discusión sobre, ya las nuevas son las antiguas, sobre los efectos divergentes que podría producir precisamente el tema del gran proyecto de la ruta y la franja. Y le damos la palabra si quieres a Luis. ¿Tú quieres formular algún planteamiento, Luis? Hola, me gustó la presentación, estuvo muy buena, aunque algunas partes no puedo escuchar. A mí me queda la duda, eso sí, cuando se habla de China, inversión extranjera y de las zonas económicas especiales, es si es que la inversión extranjera está totalmente emplazada en las zonas económicas especiales o no. Me queda esa duda, como si fueran igual en los otros, como si fuera distinta que en otros países. Por ejemplo, acá en Chile o en América Latina no se hace esa distinción. Y eso en parte a mí me recuerda un poco el término que usa Karl Polanyi de los puestos de comercio y de establecer lugares económicos para crear, como él decía en una obra bien interesante, algo así como la ignorancia de cómo funciona un determinado espacio económico en relación con actores foráneos. Entonces me da la impresión de que fuera un poco eso. Y bueno, y también lo de la geopolítica también creo que sería interesante abordarlo. Quizás ver la nacionalidad de la inversión extranjera, cuáles son los países que más invierten, los que menos invierten, y bueno, y ver cómo ha impactado también lo de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos con Trump, y bueno, y después continuada con Biden. Creo que también sería interesante abordar ese tema. Y bueno, y una última cosa también, a propósito de lo que mencionaba Polanco, que no solamente abordar lo de la oferta ilimitada de mano de obra, sino que también un problema que también he notado yo acerca de la inversión extranjera es que no se investiga el consumo o el uso de la fuerza de trabajo, o sea, qué tanto absorbe fuerza de trabajo. Creo que ese es un tema que tampoco se aborda mucho, o sea, se aborda bastante lo de la extranjerización de la propiedad, pero no se aborda mucho qué tanta fuerza de trabajo utiliza la inversión extranjera. Creo que también sería interesante abordar esos temas. Muchas gracias. Perfecto, Luis, muchas gracias. Ya con estas últimas palabras terminamos porque ya hemos hecho una buena sesión hoy. Dale, Gabriel. Bueno, la franja y la ruta, ya partiendo por el tema geopolítico, bueno, es la gran estrategia geopolítica de expansión global de China. En materia de inversiones China en el exterior, que, bueno, nació con Xi Jinping ya el año 2013, si no me equivoco, fue la primera mención a la franja y la ruta. Eh, y en lo que refiere a la zona económica especial en la franja y la ruta de primera generación, eh, es importante sobre todo en el ámbito marítimo de la franja y la ruta.
por la posición que tiene el objetivo chino de expandir las rutas comerciales marítimas. Las terrestres van hacia el oeste, y ahí esa es otras dinámicas, pero efectivamente la expansión marítima de China y, por ejemplo, la conflictividad que tiene ahora con Vietnam, por ejemplo, sobre el mar de la China del Sur, y pasa por ahí, por la expansión de puertos chinos en la zona donde estamos viendo, Shenzhen, que son puertos que apuntan a pasar por Singapur y luego ir hacia el oeste, o también girar hacia el Pacífico. Entonces junto al de Shanghai, los puertos que están en esta zona son los más importantes de China y de Tianjin. Y han tenido una expansión importante, se ha aumentado la capacidad de la infraestructura en los últimos años para hacerse cargo también de la estrategia de expansión comercial de la Franja de la Ruta. Y pero eso no es tan notorio porque lo más notorio de la Franja de la Ruta ha sido más la expansión de líneas férreas y de infraestructura o en otros países o en la China más en el oeste, en la frontera con Kazajstán, con Pakistán, y ahí donde se ha visto como los mayores desarrollos en términos de infraestructura de la Franja de la Ruta, o al menos los que son como más visibles, porque ahí están construyéndose nuevos puertos o esos puertos terrestres gigantescos en el desierto. Pero sí, como estrategia multidimensional, claro que las antiguas zonas económicas especiales tienen un rol en la Franja de la Ruta. Y sobre la pregunta de Luis, la zona económica especial en los primeros años sí tuvieron el objetivo de ser las fuentes, o sea, los receptores de la inversión extranjera directa. Pero China, de manera paralela, ha seguido un proceso de apertura gradual que ha ido permitiendo el acceso a inversión en otras zonas de China. Hoy en día no, creo que no el 100% de China está abierto a la inversión extranjera, pero sí la mayor cantidad. Hay zonas donde están más cerradas, pero por ejemplo, toda la zona costera está abierta a la inversión extranjera, y también hoy en día muchas zonas también del interior. Bueno, las mismas ciudades como Wuhan también se fueron abriendo a principios de los 90 y finales de los 80. También se han creado nuevas zonas económicas especiales, por eso estas se llaman zonas económicas especiales de primera generación. De hecho, se creó, eh, hablando de la Franja y la Ruta, se creó una en Kashgar, hace como unos 10 o 12 años se creó una en Kashgar, que es una ciudad que está en el extremo oeste de China. Y eso con mira a la estrategia de Franja y la Ruta, y es una zona económica especial. Solo que no la abarqué aquí porque no es de esta primera generación de zona. Entonces sí, ha habido una expansión. China ha tendido a abrirse cada vez más, sobre todo desde los 80 en adelante, y ya las zonas económicas especiales no tienen el monopolio de la inversión, pero sí en los primeros años sí lo tuvieron. Y ese fue el enfoque que le dieron. Y se me va. Sí, el consumo de la fuerza de trabajo, sí, algo que no abarco en este trabajo, pero sí es fundamental. Algo que hay que ver. Porque en China podría ser, si es que el acceso a la información estuviera fácilmente disponible, se puede ver con bastante claridad porque en China ha regido un sistema como de inscripción que se llama el hukou, que es como permisos de residencia. Entonces, si tú eres del interior, no es cosa como llegar y migrar a una ciudad de la costa, a una zona económica especial, así como libremente, ya voy a buscar trabajo a esta ciudad, sino que hay que hacer tramitaciones para obtener permisos de residencia, que se han estado liberalizando en el último tiempo, pero todavía existen. Entonces, a través de esos permisos de residencia uno podría saber ya bien cómo, por qué, cuáles son la tramitación y la autorización y por qué, y cuáles son los justificantes de cada solicitud, en qué están trabajando, qué industria están consumiendo más mano de obra o cuáles se está perdiendo mano de obra. Eso se podría ver si es que habría que ver si están disponibles los registros de eso. Eso no sé qué tan abiertos sean ese tipo de registros, pero es muy interesante y es claramente importante. Creo que ahí respondo todo, porque temas de geopolítica, bueno, en la guerra comercial, sí, o sea, como es fundamental, yo no lo abarco aquí porque es algo que abarca hoy en día toda la relación entre China y el mundo. Y hay que ver qué se desenvuelve ahora porque, bueno, las elecciones en Estados Unidos son relativamente pronto, creo que el próximo año. Y si gana Trump, la guerra comercial va a resurgir con nueva fuerza, todo indicaría ello.
Y hoy, bueno, y se reunieron Joe Biden con Xi Jinping ayer o anteayer y al parecer salió bien. Al parecer hubo en general buen ánimo. Entonces, podría ser que al menos en los próximos meses haya como una buena dinámica en la relación entre las dos potencias. Pero no puedo ver el futuro. Efectivamente, que están en conflicto, están en conflicto. Hay que ver qué tan violento o grave puede ser Bueno, hasta por que, distintos fenómenos. Sí, hasta que le dijo dictador de nuevo al final de todos los abrazos le volvió a decir que era un dictador. Oye, sí, pero bueno, No, no, lo que fue genial es que hay otro video en que muestran la cara de Anthony Blinken de Blinken, sí. cuando Biden está diciendo eso, así como de, ¿para qué te traje? Qué horas de antología lo trabajo de Blinken. perdidas. Así, no, así años de Años trabajo de trabajo. Eso perdido, merita un así. enfoque de historia de las imágenes, las caras Sí, de sí, Blinken. sí, Bueno, sí, no. quería Sí. simplemente para terminar, darle de nuevo las gracias a Gabriel, que estaba impecable, de West Joan también te está diciendo que está de acuerdo con lo último que ha salido, y de recomendarle el trabajo de la tesis completa está de Gabriel, está en presente con historia y aparece referenciada abajo la tesis completa. Entonces lo voy a anotar acá, presente con historia. Ustedes se meten a esa página que está en WordPress y van a poder ver un artículo sintético de lo que ha expuesto Gabriel, pero abajo viene la tesis, el trabajo completo por si quieren verlo después con detalle. Y bueno, y nuevamente le damos muchas gracias a todos por las enormes contribuciones que hacen, la generosidad que tienen para compartir material, trabajos. Le van a servir mucho a Gabriel y esperamos seguir en este mismo rumbo en lo que viene. Entonces, para el próximo viernes, les sugiero y les encarezco que estén presentes en la presentación de Danny Haimonch, porque siendo él especialista que ha estado escribiendo sobre el tema mapuche, desde la perspectiva económica y sobre todo la fragmentación de la propiedad comunal, ofrece unas perspectivas realmente extraordinariamente originales, muy buenas y muy, muy interesantes. Así que quedan invitados todos para la próxima sesión del viernes 24 con Dani Jaimons y el fraccionamiento de la comunidad mapuche. Así que le damos nuevamente, nos pedimos, estamos satisfechos y contentos por la labor hecha hoy y le damos un gran aplauso a nuestro invitado, a Gabriel. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Muy enriquecedor. Bien, nos Profesor, despedimos. unas recomendaciones de cosas más didácticas. Hay un par de podcasts bien buenos. Hay uno sobre la biografía de Xi Jinping, de la BBC, que se llama The Prince, que está bien bueno. Hay otro del Center for Strategic and International Studies, que es de los gringos en Washington, que tiene un podcast que se llama Pekinology. Y ahí invitan expertos en China en cada capítulo académico y diplomático. Y además ponerle ojo al núcleo milenio de China a Chile. Ahí tienen en becas, etcétera, y en especial para Gabriel puede ser una forma de seguir financiando su investigación y posicionarse mejor en términos de su carrera académica, Muy bien, o diplomática, lo que sea. Pero muy creo bien. que Sí, son muy he buenos trabajado en espacios. conjunto con el núcleo, el Mm, Milenio. Ya. sí, Muy bien. súper Muchas interesante. gracias nuevamente. Así que un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana, que lo pasen magnífico y nos volvemos a encontrar el viernes. Bien, chao, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Suerte a todos.